Bueno, para aquellos que nos visitan recientemente o después de algunas semanas, les recordamos que estamos estudiando los mandamientos de Dios, la ley de Dios expresada en los 10 mandamientos y continuaremos con el estudio de ese tema también entonces por los siguientes meses para que estén enterados. Entonces el próximo domingo, aunque hacemos un cambio de trimestre, los que están en la clase de doctrina ya habrán finalizado, los que se anotaron en la lista, y les recuerdo que ahí está la lista, empezarán la clase de doctrina, pero aquí continuaremos con el estudio de los mandamientos de Dios. Muy bien, dicho esto, nosotros finalizamos, ¿verdad?, nuestro estudio del mandamiento de no matarás considerando acerca del suicidio. Mencioné, obviamente, a grandes rasgos para poder seguir avanzando con otras implicaciones de este mandamiento, que las referencias que tenemos de personas que se quitaron la vida en las Escrituras no son personas creyentes. O sea, tenemos los casos de Abimelech, de Saúl, de Aitofel, de Zimri, de Judas. También tenemos ocasiones en que creyentes le pidieron al Señor que por favor les llevara. Moisés lo pidió, Elías lo pidió, Jonás lo pidió. Esa súplica no fue concedida. Y sin embargo, dejé a modo de pregunta el caso de Sansón y ya por razones de tiempo no pude avanzar más ahí. ¿Por qué lo dejé al final? Bueno, porque el caso de Saúl también a veces divide a algunos intérpretes. ¿Se puede considerar propiamente un suicidio? Vamos a leer Jueces, capítulo 16, para que tengamos bien claro el contexto o la situación a la que me estoy refiriendo. Que quizás la historia de Sansón es bastante familiar. ¿Cómo finaliza la vida de este hombre? En el versículo 28 ya se nos ha informado a él, ¿verdad?, de que pasó un cierto tiempo y el cabello le volvió a crecer. Recordemos que no cortarse el cabello era una señal del nazareato. Entonces, era una pista, ¿verdad?, de este Sansón, ¿verdad?, volviendo a la fe, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, de volver al rol que el Señor había establecido para él desde su nacimiento. Pero dice así propiamente: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio, sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Entonces, ciertamente el acto que Sansón comete, ¿verdad?, es contra su propia vida. Él dice: yo sé que de aquí no voy a ser librado, yo voy a morir con ellos. ¿Por qué algunos no lo ven como un suicidio como tal? Y en cambio quieren aludir a Juan 15, el hecho de que no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, el hecho de que Él ciertamente trajo libertad a su pueblo, también que estamos hablando de los enemigos del Señor, que Él había sido puesto como juez, y que precisamente la Escritura nos destaque aquí que los que murieron, ¿verdad?, de los filisteos ese día fueron más que todos los que Él había juzgado anteriormente. Entonces, en líneas generales yo coincido con esa postura, es decir, aquí, aunque como toda sombra, ¿verdad?, imperfecta, Sansón nos está mostrando, ¿verdad?,
este hecho de que uno da su vida por su pueblo para traer libertad. Sin embargo, hay que ver que como con todo lo que tenemos en el caso de la vida de Sansón, sí, tenemos un hombre de fe que leemos de él en Hebreos 11. O sea, Sansón es un creyente y la Escritura nos muestra, él estará. Él es parte de esa nube de testigos, pero ciertamente un hombre con un carácter imperfecto, constantemente. Porque aún aquí, digamos que es ese asterisco que yo pondría, ¿verdad? Sí, aquí tenemos un acto redentor, ¿verdad? Que nos puede llevar a Cristo. En el caso de Sansón, ¿verdad? Vean cómo es que él lo expresa, ¿verdad? Para que de una vez tome venganza de los enemigos de mi pueblo. Aunque tomen venganza de los filisteos por mis dos ojos. O sea, aún vemos estos rasgos, ¿verdad? De orgullo, de egoísmo en la vida de este hombre. Ciertamente un caso de un hombre que su carácter tuvo mucho que ser cuestionado, pero un hombre del Señor. Mucho que nosotros pudiéramos decir también respecto de nuestras vidas. Hombres y mujeres de fe, pero ciertamente imperfectos en nuestro carácter. Pero ¿por qué sabemos, verdad, que esta solicitud sí le fue entregada, verdad, de dar su vida? Porque si no hubiera por el Señor que le devolvía su fuerza, él no hubiera podido hacer este acto. O sea, él clama al Señor para que le dé la fuerza, y esta fuerza le es dada. Recuerden que en los demás casos que yo mencionaba, ¿verdad? De Moisés, de Jonás, de Elías, cuando ellos suplican, ¿verdad?, al Señor que les quite la vida, eso no les fue dado. Pero aquí, Sansón pide al Señor que le dé las fuerzas sabiendo que lo que va a hacer le va a costar la vida, y aún así la fuerza le fue dada. Tampoco el acto de Sansón debe confundirse con los suicidios terroristas que han arrebatado tantas otras vidas con sus atentados, ¿verdad? Eso lo vemos en las religiones falsas, donde hay hombres, ¿verdad?, que se entregan a su causa y no les importa morir, ¿verdad?, y con ello arrebatar las vidas de otras personas. Esto no es un caso de estos. Aquí estamos hablando de un hombre que servía al Dios verdadero. Nuevamente, él no hubiera sido capaz de llevar esto a cabo si Dios no le hubiera concedido su oración. ¿Por qué entonces dejé este caso para discutirlo un poco más ampliamente, a diferencia de los otros hombres que también tenemos en la Escritura? Bueno, porque hay quienes sostienen que un cristiano no se puede suicidar, y ellos dicen, si alguien quiere usar el caso de Sansón, no fue un suicidio. Y entonces de esa manera van a decir, todos los casos que tenemos en la palabra son de incrédulos, y lo de Sansón no entra como tal. La respuesta bíblica al suicidio siempre despierta grandes discusiones, porque se suele malinterpretar lo que uno está queriendo dar a entender. ¿Es el suicidio un pecado? Claro que sí, pero no es el pecado imperdonable. Y lo sabemos porque Cristo ya nos dijo cuál es el pecado imperdonable. Es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si no es el suicidio, claramente hay perdón aún para este pecado. El juicio que se emite de que quien lo comete no es cristiano, sin importar cómo haya sido su testimonio, no considera todas las circunstancias por las cuales alguien hubiera tomado tal decisión. O como si tales pensamientos no pueden cruzar por la mente de un creyente. Ya vimos que no es el caso con testimonios que también tenemos en la Escritura. Y son muchos los testimonios de hombres del Señor que vieron a otros también con testimonios creíbles de fe que en última instancia tomaron su vida. Ahora, por ende, si el suicidio no es el pecado imperdonable, es un pecado que un cristiano puede cometer, como las demás transgresiones a la ley de Dios. Esto yo no lo digo con ligereza, hermanos, como si de alguna manera fuera un estímulo para quienes sostienen pensamientos suicidas ahora mismo. Nuevamente, la respuesta de Dios a todos aquellos que le pidieron a Dios que les quitara la vida es que no se les dio, dando a entender el Señor que otra salida estaba a disposición. Nunca nosotros damos esa respuesta pensando que es para que alguien diga y reduzca esta respuesta a decir simplemente, bueno, como total este pecado tiene perdón, entonces da igual si lo cometa. No, es un pecado serio, como todo otro pecado delante del Señor.
También quiero decir que no debemos reducir el suicidio a quienes externamente nos parezcan deprimidos o que anden siempre con un semblante como triste, porque no son pocos los casos donde una noticia como esta más bien es una sorpresa para los más cercanos, para familiares y allegados. Los toma por sorpresa. No les cruzaba por la mente que ese hombre, que esa mujer estuviera lidiando con la idea de quitarse la vida. Y se cuestionan, ¿cómo no lo vimos antes? No está de más decir que, de nuevo, los pastores siempre estamos aquí para ayudar. Y si hay alguien que está lidiando con pensamientos de ese tipo, puede acercarse con nosotros para ir a la palabra y hallar consuelo y esperanza en el Señor. Dicho esto, quiero finalizar con dos situaciones que también pudiéramos ver relacionados con este asunto, ¿verdad?, del tomar la vida, de el sexto mandamiento y el suicidio. El martirio cristiano, por ejemplo, también fue divisivo entre los creyentes en los primeros siglos y muchas de las persecuciones que vivieron con varios de los emperadores. Habían que se cuestionaban, ¿era lícito huir? ¿O debían más bien buscar el martirio? Y todo eso también era motivo de controversias y de divisiones. Algunos pensaban que esa era como la manera más alta y noble de sellar su profesión de fe. Era dando su vida por Cristo, siendo martirizado. Entonces lo buscaban. Ellos buscaban esa muerte por esa manera. Otros optaron por evitarlo hasta que hubiera evidencia suficiente que Dios los llamaba a dar testimonio de su fe de esta manera. Recuerdo ahorita el caso, entonces para no equivocarme con el nombre, pero esto fue lo que precisamente decidió. Huyó unas 2 o 3 veces y ya cuando vio que otra vez lo estaban rodeando, él entendió, ya no voy a huir más, voy a entregarme, sabiendo lo que va a suceder. Les digo, el nombre ahorita no lo tengo bien fresco, lo habíamos visto cuando vimos la clase de historia cristiana, pero esto era lo que algunos se debatían. Algunos decían, yo voy a huir porque lo que están haciendo ellos es pecaminoso, no voy a participar de ese pecado, no porque no quisieran sellar su vida de esta manera, dando testimonio del Señor hasta la muerte, sino que entendían que las causas eran inválidas por las cuales estaban siendo perseguidos. Y luego también estuvieron otras controversias, ¿verdad? Los que en su debilidad negaron a Jesús y luego volvieron arrepentidos. Y entonces estaban los que decían, a estas personas no las podemos volver a admitir. Otros decían, deberían ser admitidas. Claro, hay que ser más cuidadosos en ver, ¿verdad?, los frutos de arrepentimiento. Entonces también esto fue causa de cisma. Y más adelante, ¿verdad?, con el cese de las persecuciones, también estuvieron los que promovieron la vida monástica como el modo de ejercitarse como atletas de Cristo. Porque decían, bueno, si ya no vamos la vida, ese es el tipo de vida a la que el Señor nos está llamando. Ahora, ya sabemos que eso no es realmente lo que el Señor nos llamó, a separarnos del mundo de esa manera, con esos monasterios que también surgieron. Pero lo menciono porque nosotros no debemos olvidar, a pesar de que estamos en esta relativa libertad con la que podemos profesar nuestra fe, que entregar nuestra vida por causa de nuestra fe es, porque sí pasa ahora mismo en otras partes, y será el costo de seguir a Cristo. De modo que no debemos amar nuestras vidas al punto de aferrarnos a ella a toda costa. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O como dice la Biblia de las Américas, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Nosotros no debemos aferrarnos, hermanos, como si esta vida lo fuera todo. Cuando el Señor nos ha llamado a dar la vida por Él. Un segundo caso, que también fue un comentario que recibí durante la semana, es también con lo que muchas personas han vivido en épocas difíciles, en especial en épocas de guerra, donde de nuevo, dejando de lado el tema si la causa de la guerra es justa, ya vimos acerca de la guerra justa, es donde ambos bandos
cometen hechos atroces, donde no importa cuál bando usted vea, en ambos bandos usted va a encontrar a hombres que van a tomar la guerra como excusa para cometer todo tipo de atrocidad, donde no están buscando simplemente vencer al otro pueblo, sino que someten a civiles y a soldados de la otra causa a violaciones, violencia extrema, donde se deleitan en matar. Entonces, no es extraño que algunas personas, viendo que esto es lo que les va a suceder cuando ya la ciudad ha sido tomada, que no importa lo que suceda, ellos me van a matar, que entonces algunos toman esa decisión de quitarse la vida antes que sufrirla en mano de ellos. En algunos casos, ¿verdad? Esto no es por causa de la fe. Algunas guerras son étnicas y el conflicto no tiene nada que ver por la causa del Señor. Entonces, decidir entre evitar estos actos crueles a nuestra familia, ¿verdad? Porque como la persona que me hacía el comentario lo planteaba más como, o sea, yo como esposo y padre, o sea, saber lo que le van a hacer a mi esposa, a mis hijas. O sea, un cierto pasado, ¿verdad? En hechos documentados de que esto era lo que sucedía. Algunos entonces saltaban de los edificios o se envenenaban antes de. Para nosotros pensar en esto es hipotético, pero como les digo, no lo fue para muchos en ese momento, ni para quienes aún están en zonas de mucho conflicto. Y no tengo una respuesta fácil. Como les digo, personas quitándose la vida antes que caer en manos del enemigo, tenemos ejemplos aún en la Escritura misma. Saúl no es un caso, de nuevo, favorable en cuanto a alguien creyente, pero lo que él hizo era algo también muy común. O sea, ya he sido derrotado, yo sé que van a venir por mí, entonces que no se diga que estos impíos, ¿verdad?, tomaron mi vida, entonces se la quitaban a sí mismos. Pero no solamente tenemos casos como el de Saúl. También Eusebio, en su libro de la historia cristiana, él nos narra, por ejemplo, de una mujer con sus hijas, que han caído, ¿verdad?, mujeres creyentes, en manos de soldados que tienen evidentemente la intención de violarlas. Ellas piden un momento para, según ellos, ¿verdad?, para hacer una necesidad, y lo que hacen es tirarse al río. Porque ella dice, no voy a permitir que mis hijas, ¿verdad?, sean objeto de un pecado tan atroz. Y esto lo dice Eusebio luego de comentar también estas otras palabras. Algunos, rehuyendo la prueba antes que ser apresados y caer en mano de sus enemigos, se arrojaron desde casas elevadas, considerando preferible la muerte a la crueldad de los impíos. ¿Por qué necesitamos, hermanos, nosotros conocer bien las Escrituras? De nuevo, porque hay decisiones. Quizás ahora nosotros veamos lejano tomar una decisión así, pero no lo fue para algunas personas. Y una mente informada por la Escritura, decisiones con fe y para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros debemos procurar en todo momento. Pasamos ahora a el penúltimo aspecto, respecto a la salud y nuestra propia preservación. En un sentido se pudiera decir que nosotros hacemos muchas cosas que pudieran resultar en nuestra muerte, ¿verdad? El hecho de simplemente montarse en un carro, usted no sabe si va a haber un accidente. O sea, nosotros no podemos quedarnos paralizados por el hecho de que por buscar cumplir este mandamiento de que no matarás tiene que ver con la preservación de la vida, entonces evitar el riesgo a toda costa. Eso no es factible. Pero nosotros debemos usar los medios lícitos del Señor para, sí, ser buenos mayordomos del cuerpo que nos ha dado. Y eso también, de nuevo, implica tomar decisiones. Por ejemplo, los tratamientos médicos. Es un derecho que un creyente decida no someterse a un procedimiento médico. El consentimiento informado es un derecho también. Uno como paciente tiene derecho a la información para sopesar las consecuencias del tratamiento que me está siendo propuesto, el querer considerar tratamientos alternativos, ya sea que lo haga o no, igual es una decisión que debe hacerse con fe y oración. Nosotros también, en este preservar nuestra vida y la de otros,
tenemos que ver que la ley del Señor que le dio a Israel incluía también estos aspectos sanitarios, de salubridad. Lo que había respecto a la lepra, sí, hay algo que se nos enseña respecto a una impureza ceremonial, pero también hay aspectos de salud. El hecho de usted no acercarse a una persona infectada, el contacto con los cuerpos muertos, con los flujos corporales y hasta el cuidado del propio excremento. En Deuteronomio 23, 10 al 14, el Señor les dice, yo estoy en medio de ustedes. ¿Sí? De nuevo, hay un aspecto de santidad, el Señor está en medio de su pueblo, pero lo que se está dando ahí también tiene beneficios higiénicos. ¿Cuál debe ser, por ejemplo, también nuestra consideración con respecto al uso del alcohol, el tabaco y de las drogas? Aquí, aunque obviamente esto se cruza con lo que hemos visto en otros momentos, con la libertad cristiana, lo que tenemos que ver en cuanto al mandamiento como tal es a las consecuencias del abuso de este tipo de sustancias. Coincide, ¿verdad?, con una vida que quiera agradar al Señor, el que yo sea desmesurado, que no tenga dominio en el uso del alcohol, del tabaco y de las drogas. El abuso del vino y por extensión de las bebidas alcohólicas es pecaminoso porque la Escritura nos dice que es pecaminoso. Y ya solo eso es suficiente para saber que no deberíamos abusar del alcohol. También tiene consecuencias en la salud y muchas veces tiene consecuencias económicas y familiares, como también muchos tristemente lo vivieron en su infancia o en carne propia, al ver cómo todo el dinero se desperdicia en el vicio. Tampoco se puede negar el papel del abuso del alcohol en las tragedias en la carretera. Entonces, es irresponsable, sí, no solamente porque hayan leyes que lo estipulen. No, yo estoy hablando aquí del hecho de que yo sé que hay un Dios, independientemente de las leyes que yo tenga en el Estado, de las consecuencias de las decisiones que yo tome. Y si voy a conducir en estado de ebriedad, yo estoy poniendo no solamente en riesgo mi vida, sino la de otras personas. No sería consecuente con el mandamiento de preservar la vida. Es lícito beber en moderación, alegra el corazón, nos dice la Escritura. Se lo recomienda Pablo a Timoteo para su circunstancia particular de la enfermedad que padecía. Y es lícito también que si alguien quiere limitar su consumo a los casos estrictamente necesarios como el vino de la cena del Señor, si así lo desea hacer. De nuevo, ya lo que tiene que ver con la libertad cristiana lo vimos, es lícito. Lo que estoy mencionando aquí es alguien que está buscando considerar el uso del alcohol en el contexto de preservar su propia vida y la de los demás. ¿Qué pasa con el tabaco, la nicotina y el fumado en general? Bueno, para muchos aquí sabemos, ¿verdad?, cómo en el siglo pasado eso gozó más bien de cierta reputación, ¿verdad? Y cómo habían anuncios de cigarrillos. Bueno, ya no veo tele, ¿verdad? Pero yo creo que ya no hay anuncios de cigarrillos, ¿verdad? Ya todo está prohibido. Entonces, claramente ha habido un gran cambio, porque ahora es abordado como un tema de salud, conforme a la evidencia, no solamente de las consecuencias para el que fuma, sino también para los que viven cerca de los fumadores. Es de conocimiento público. Entonces, ya no goza de esa reputación que tenía antes. Ahora se ve más bien como un problema de salud pública. Entonces, para los que crecimos en cierto contexto, no se fumaba porque como vicio era pecaminoso. Ahora las personas no fuman o le dicen a otros que no fumen, pero por razones de salud. Pero, ¿hay libertad para fumar? Este ha sido el énfasis en algunos círculos calvinistas y reformados, ¿verdad? Que lo que querían enfatizar esa libertad cristiana, entonces, muy explícitamente, ¿verdad? Querían que otros supieran que se fumaban su pipa o su cigarrillo, ¿verdad? Algunos llegaron al punto, como menciona un autor, de trabajar en la publicación periódica de una revista llamada la Revista Teológica Nicotina. Bueno, entonces, querían hacerlo bastante claro. Y todavía existe, o sea, yo la busqué y todavía siguen publicando ocasionalmente. Pero como dice el autor, bueno, a la vez le estaban dando razón a los detractores para que dijeran, vean, no lean ese contenido porque es perjudicial. Bien, en el fondo y a la luz de las implicaciones en la salud de las personas, uno puede preguntarse, ¿puedo decir que está de acuerdo con la palabra
que lo hago con fe y para la gloria de Dios. Recuerden que eso es lo que define una buena obra. Eso es lo que usted debe poder responder cuando bebe, cuando fuma, o incluso cuando hace uso de otras sustancias, como las drogas. Hay algunas drogas muy específicas, como la marihuana, que todavía en muchos lugares sigue siendo penalizada, pero ya varios países y estados consideran que no tiene sentido seguir, ¿verdad?, penalizando, porque ya la batalla contra esto no está dando resultado, y es el caso de una droga con efectos en general, ¿verdad?, menos adversos que casos más severos que sí se conocen. Obviamente la preocupación de muchos es que esto sirva como entrada para drogas más dañinas. El punto es, uno pudiera decir, hay ciertas sustancias donde el Estado debería, así como lo hace ya con el alcohol y con el cigarrillo, podría hacerlo también con la marihuana, simplemente de que sea regulado y no prohibido, porque lo que fomenta es precisamente el tráfico ilegal. Pero eso no se puede decir de todas las drogas. Hay unas que son devastadoras, sumamente adictivas y dañinas a la salud. Y ya desde hace unos 2 años para acá, son muchos los documentales que se han publicado de las ciudades zombie en varias partes de Estados Unidos, que con preocupación ven también esto que está llegando a algunas ciudades en Europa, drogas como el fentanilo, sumamente potentes, que consumidas una sola vez ya hacen a la persona adicta. Aquí sí es válido para el Estado intervenir en estos casos, porque la regulación no es suficiente. Hablamos de sustancias que provocan adicción con facilidad y cuyo bajo costo y potencia, sumado a que lo mezclan también con otros opioides, lo hacen sumamente letal. Entonces, aquí difícilmente uno pudiera decir de que el consumo de ese tipo de sustancias pueda estar en consonancia con el mandamiento de preservar nuestra vida y la de los demás. También deberíamos apoyar el hecho de que no estén libremente distribuidos. Pero como les reitero, hermanos, debemos ser mayordomos de nuestros cuerpos. Cada uno debe sopesar si come y bebe para la gloria de Dios, si compra productos orgánicos o no, si se ejercita o no, si se realiza chequeos médicos o no. Pero como dijo Thomas Watson en su momento, está grabado en cada criatura que debe preservar su propia vida natural. Debemos estar tan lejos del autoasesinato que debemos hacer todo lo posible para preservar nuestra vida natural. Debemos usar todos los medios de dieta, ejercicio y recreación lícita que, como el aceite, preserva la lámpara de la vida para que no se apague. Entonces, debemos cuestionarnos si estamos siendo diligentes en ello. ¿Por qué? Porque en esta mayordomía o falta de ella, nosotros podemos pecar, como siempre suele ser cuando nos vamos a los extremos, y no cuidarnos, y no hacernos chequeos, y no preocuparnos por lo que comemos, porque total nos vamos a morir, total no voy a morirme antes de lo que el Señor así lo haya establecido. Es cierto, ninguno de nosotros va a vivir más o menos de lo que el Señor así lo disponga, pero estamos siendo buenos mayordomos con este cuerpo que el Señor nos ha dado, que es llamado templo del Espíritu Santo. Y podemos caer al otro extremo, hacer estas cosas, ejercicio, dietas y demás, porque no me quiero morir, o pensando de que de esta manera voy a extender mi vida mucho más allá de nuevo de lo que el Señor ha establecido. O hacer ejercicio y hacer de nuestros cuerpos un ídolo, buscando medidas y una apariencia para nuestra propia admiración y la vista de otros. También podemos insistir en que nuestra dieta sea la de otros o juzgar lo que otros comen. Podemos afanarnos también y hacer de las calorías una preocupación o de una dieta algo esclavizante, más que disfrutar con gozo lo que Dios pone delante de nosotros en nuestra mesa cada día. Bueno, esas son, como les digo, consideraciones para ir cerrando. ¿Qué nos queda? Bueno, sé que también el tema de la cremación. Este es un acto con raíces paganas. O sea, la cremación, eso no se puede negar, tiene raíces paganas. La práctica acostumbrada entre creyentes ha sido la de enterrar, tal como Abraham lo hizo, ¿verdad? En Génesis 23. ¿Qué fue lo que hizo? Fue y compró una heredad, ¿para qué? Para sepultar a su muerta. Sin embargo, en nuestros días, alguno diría, bueno, ya quizás esas nociones paganas no están. O
ven la parte económica, es más asequible cremar que enterrar, o todo lo que cuesta mantener un lote, una funeraria y demás. ¿Por qué mejor no cremamos? Pero nuevamente, hermanos y amigos, nuestros criterios primarios no deben ser los prácticos, sino lo que mejor representa nuestra fe y nuestra esperanza de la resurrección. Es lo que Pablo nos dice en 1 Corintios 15:42, que lo que es sembrado en incorrupción resucitará. Perdón, ¿cómo dije? No, sí. Lo que es sembrado en corrupción resucitará incorruptible. Resucitará en incorrupción. Por supuesto, nada garantiza que nuestros familiares respeten nuestra voluntad. O sea, al final yo les puedo decir, vean, a mí me entierran y yo me morí, ya después me cremarán. ¿Y qué? O sea, ya no puede hacer nada al respecto. Como tampoco fueron enterrados muchos cristianos martirizados, y aun aquellos que luego de haber sido enterrados, no queda más que polvo, hermanos. Pasan los siglos y ya no queda nada de usted. Y aún así nosotros sostenemos la misma esperanza. Cuando Cristo regrese, todos seremos resucitados. Ahora bien, lo que estoy diciendo con esto, ¿verdad?, es lo que debería primar. O sea, si usted va a considerar algo como la cremación, lo que usted debe pensar, estoy pensando bíblicamente. Ya lo que pase después con nuestro cuerpo, pues ya no importará. Conclusión. No matarás nos recuerda que no solo de la muerte física debemos preocuparnos, sino también de nuestra condición espiritual, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todavía más nos recuerda de la muerte eterna. Sin embargo, hay esperanza, incluso para todos nosotros que deberíamos a esas alturas, después de todos los aspectos que hemos visto de este mandamiento, estar convictos de que lo que nos hubiera correspondido aparte de Cristo es una pena capital. Pero hay vida eterna en Cristo como la hubo para el malhechor en la cruz. La muerte no es el final de nuestra existencia. Todos nosotros somos culpables de quebrantar este mandamiento, somos dignos de muerte, pero hay vida y vida eterna en aquel que dio su vida por nosotros. Entonces, dicho esto, entramos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento. Vamos a Éxodo 20:14. Leemos, no cometerás adulterio. En hebreo, al igual que no matarás y no hurtarás, realmente son dos palabras. Pudiéramos haber traducido, no adulterarás. No adulterarás, lo mismo leemos en Deuteronomio 5:18. Sin embargo, como nos va a suceder con esta triada de no matar, no adulterar y no hurtar, nosotros no debemos pensar que por su brevedad sean mandamientos solamente relacionados con lo que directamente se está prohibiendo. Entonces, no cometerás adulterio, no solamente tiene que ver con el hecho de un acto físico, sexual cometido fuera del matrimonio, o que solamente tenga que ver con la fidelidad matrimonial. Entonces, pensemos tanto positivamente como negativamente todo lo que un mandamiento como no cometerás adulterio conlleva. Bueno, tiene que ver con la castidad, tiene que ver, por supuesto, con el matrimonio, tiene que ver también con las muchas perversiones e inmoralidades sexuales que corrompen la institución matrimonial como Dios la estableció, la poligamia, las relaciones del mismo sexo, el incesto, la prostitución, las muchas filias sexuales de las que el hombre cuando es entregado por Dios se puede entregar, pedofilia, zoofilia, entre tantas otras, la lujuria. Porque el Señor, como suele ser el caso, va a la raíz del asunto. ¿Dónde está el problema? En nuestro corazón pecaminoso. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón. Entonces no tiene que ver solamente con el acto. También tenemos que ver las consecuencias cuando el mandamiento es quebrantado. Tenemos que hablar del divorcio, tenemos que hablar del recasamiento, así como del control prenatal y la bendición de tener hijos, y su relación también con el sexto mandamiento, en cuanto a métodos que son o pudieran ser abortivos, los métodos de reproducción asistida, los vientres de alquiler, la manipulación genética. ¿Dónde está la línea en todo esto?
Entonces, siguiendo nuestra costumbre, vamos a considerar lo que nuestros hermanos que nos han precedido han plasmado en los catecismos de fe. Entonces, tenemos en el Catecismo Ortodoxo Bautista la pregunta 127, que dice, ¿qué significa el séptimo mandamiento? ¿Qué significa el séptimo mandamiento? Que Dios execra toda vileza e inmundicia sexual. Por lo tanto, también nosotros debemos odiar y detestar eso mismo de manera absoluta y que, en cambio, debemos vivir con templanza, modestia y castidad, ya sea que vivamos en santo matrimonio o en soltería. También se me olvidaba mencionar no cometerás adulterio también es un mandamiento para los solteros. Pregunta 128. ¿Prohíbe Dios algo más en este mandamiento o solo el acto mismo del adulterio y tales tipos de inmundicia? Entonces, ¿prohíbe Dios algo más? ¿Cuál es la respuesta? Sí, en vista de que tanto nuestro cuerpo como nuestra alma son templo del Espíritu Santo. Dios nos manda que mantengamos ambos en pureza y santidad. Por lo tanto, Dios prohíbe completamente toda acción, actitud, palabra, pensamiento, deseo impuro y cualquier otra cosa que incite al ser humano a estas inmundicias sexuales. Para finalizar esta mañana voy a leer también cómo lo presenta el Catecismo de Westminster, que suele ser un poquito más amplio en sus respuestas. Pregunta 138. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento? Los deberes que se exigen en el séptimo mandamiento son castidad en cuerpo, mente y sentimiento, en palabra y conducta, y la preservación de la castidad en nosotros mismos y en los demás, la vigilancia de la vista y todos los sentidos, templanza, guardando la compañía de los castos, modestia en la vestimenta, matrimonio para quienes no tienen el don de continencia, amor conyugal y cohabitación, trabajo diligente en nuestros llamados, rehuir todas las ocasiones de impurezas y resistir las tentaciones de dichas ocasiones. Pregunta 139. ¿Cuáles son los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento? Los pecados que se prohíben en el séptimo mandamiento, además del descuido de los deberes exigidos, son adulterio, fornicación, violación, incesto, sodomía y todos los placeres contra naturaleza, toda imaginación, pensamiento, propósito y sentimientos impuros, toda conversación corrupta o inmunda, que incluye también el hecho de escucharlas, miradas desenfrenadas, conducta insolente y liviana y vestimenta indecente. Prohibición del matrimonio legítimo. Esta frase nada más acoto desde ya, obviamente una clara alusión, ¿verdad?, al hecho de que en el catolicismo se le impida a los hombres casarse, ¿verdad?, a los sacerdotes. Y el pasar por alto matrimonios ilegítimos, permitir, tolerar, proteger a prostitutas o recurrir a ellas, enredarse en votos de soltería, indebida demora para casarse, tener más de un esposo o esposa al mismo tiempo, el divorcio injusto o abandono del hogar, la ociosidad, glotonería, borrachera y compañías de gente sexualmente corrompida, las canciones, libros, cuadros, danzas y dramas lascivos, y finalmente todo aquello que conlleve hacia actos de impurezas, ya sea en nosotros o en los demás. Entonces, como vemos, también hay bastante material que abarcar en este mandamiento. Rogamos al Señor que seamos instruidos en su palabra. Recuerden que si tienen preguntas o consultas, nos la pueden hacer llegar. El Señor les bendiga.